Buenas, estimados estudiantes, vamos a tratar el tema estructura del sistema educativo costarricense público y privado. Como aspecto de suma importancia se debe considerar la obligatoriedad de la educación según la normativa costarricense e internacional. Pero para ello es importante que sepamos la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales los podemos apreciar en la Constitución Política de Costa Rica. Bien, ella abarca lo que es la educación en Costa Rica tal como una educación gratuita y obligatoria. Respecto a los derechos humanos, estos los podemos apreciar en los tratados internacionales en los cuales Costa Rica se ha ido acogiendo poco a poco, respetando sobre todo las necesidades de la población. Existe uno que se puede considerar el más noble y necesario en todos los ámbitos y estratos sociales, que es el derecho a la educación. Precisamente la revista Desafíos de la UNICEF puntea que el derecho a la educación se inscribe en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. ¿Qué significa eso? Que el derecho a la educación es un derecho necesario, imprescindible e importante. Le concierne al Estado la responsabilidad de velar por este derecho y que se cumpla de una forma eficaz. Ello lo podemos ver en lo que es la Constitución Política, en el título denominado La educación y la cultura. En dicho título se puede ver en los artículos que van del 76 a 78 lo que es la educación preescolar y general básica, las mismas cuales son obligatorias y gratuitas. No podemos lamentablemente ver absolutamente todas las etapas por las cuales ha pasado la educación pública, pero es importante retomar algunas. Como primera, se puede considerar que desde el tiempo de la colonia, la educación en Costa Rica consistía en aspectos más religiosos y políticos. En este proceso solo se podía participar los criollos y los aborígenes, o sea, era una sociedad claramente clasista. En esa época, el sacerdote Diego Aguilar dirigió la primera escuela elemental de nuestro país. Tiempos después, estas pasaron a ser responsabilidad de los municipios, que es lo que conocemos ahora como alcaldías. A finales del siglo, la educación se limitaba a lo más básico, por lo que aquellos que deseaban ir a la secundaria o universidad tenían que hacerlo en Nicaragua o Guatemala, ya que el país no ofrecía ese servicio. Florencio del Castillo jugó un papel de suma importancia en la educación de Costa Rica, ya que enseñaba a leer y escribir a muchos niños indígenas. En 1814 se funda la Casa de Enseñanza Santo Tomás. Entre sus fundadores se encuentran Juanito Mora y el bachiller José Rafael Osejo. Ya en 1844 se otorga a la educación pública un marco legal constitucional en el artículo 180, en donde se indica que es un deber consagrado del gobierno poner todos los medios que están al alcance para ilustrar el pueblo. En 1885 se promulga la Ley Fundamental de Educación, una ley muy importante en el área educativa. Se presentan reformas de inspección a las escuelas. Esto se refleja en lo que era ya la calidad de la educación. Y en 1905 se declara la educación mixta en secundaria. Para 1949 llega a ser un año muy importante para el país, porque se promulga la Constitución Política que actualmente nos rige, y esta dedica todo un capítulo a la educación. En 1996 se promulga la Ley 7600. Esta ley genera lo que es la igualdad entre todos los habitantes del país. Ahora bien, desde el punto de vista internacional, la educación es un derecho fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO y que está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces queda bastante claro que la educación es un derecho inherente del ser humano que ha sido respaldado tanto por las leyes del país como por aquellos tratados internacionales a los cuales pertenece. Es tan importante la educación que se recalca el hecho de que del artículo 76 al artículo 89 de la Constitución Política se resguarda ese derecho. Pero además es importante porque se abren portillos para que se pueda emanar diversa normativa
referente a educación, a lo que son los deberes y los derechos de toda la comunidad educativa. Entre estos aspectos del derecho a la educación también es importante el ejercicio de la administración de personal. El Ministerio de Educación es una cartera ministerial quizás la más robusta de Costa Rica, con la mayor proporción de presupuesto nacional, por lo que se supone que de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Administración Pública, es su responsabilidad mantener actualizada todo tipo de normativa que le sustente y para el caso que nos interesa, lo referente a la administración del personal. ¿Cuáles son las responsabilidades del jerarca? El documentar, mantener actualizados y divulgar internamente las políticas y los procedimientos que se definen, entre otras, así como la protección, conservación de todos los activos institucionales, el uso de documentos y todos los registros que se realicen en cada institución. Además, debe garantizar el cumplimiento, así como el control interno institucional, velando porque se cumplan los objetivos y las metas institucionales. Como podemos ver, se presenta lo que es el organigrama del Ministerio de Educación, el cual es bastante robusto, como lo dije anteriormente. Este está visible en la página oficial del Ministerio y es importante que cada persona, cada gestor educativo tenga conciencia de toda la capacidad que tiene que tener el jerarca para poder abarcar cada una de las direcciones, cada una de las regionales, cada una de las entidades que conforman este organigrama. Respecto a la responsabilidad del administrador del centro educativo, entre otras, se encuentran velar por el cumplimiento de los objetivos y metas del Ministerio de Educación. Esto significa mantener la calidad. Velar por el excelente cumplimiento de las responsabilidades del personal docente, así como el administrativo. Y algo también muy importante, aplicar adecuadamente la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, como todos sabemos, es anual. Tiene incidencia en la calidad de la educación, eso es lo que se busca, valorar la calidad de la educación, así como el desempeño del personal, y esta, una vez realizada, se debe remitir al expediente laboral. Los docentes, así como tienen deberes, también tienen derechos. Hay un derecho constitucional que es de suma importancia, y este está avalado en el artículo 60 de la Constitución Política, y es el derecho a sindicalizarse libremente, a crear y desarrollar sindicatos en los centros de trabajo y diferentes actividades laborales que se ejecuten de forma subordinada y asalariada, siempre y cuando se realice dentro del país. Es importante todo aquel que pertenece a un sindicato el que tenga conciencia de que este no solo es para hacer valer sus deberes y sus derechos, sino también que los tiene que tener informados. ¿Informados de qué? De los conceptos importantes, estos básicos, como lo es qué es huelga legal, qué es huelga ilegal, qué es un paro legal, qué es un paro ilegal, así como todos los beneficios que se obtienen mediante una convención colectiva. Los centros privados no forman parte de los servicios públicos del Estado, ya que son una enseñanza ofrecida por una entidad privada con ánimo de lucro, aunque muchos de estos figuran como fundaciones sin fines de lucro. Los centros educativos privados son costeados por los padres de familia, algunos son denominados semiprivados o subvencionados por el Estado, y toda institución privada está regida bajo la inspección del Estado. Aunque sea privada, el Estado tiene la obligación de inspeccionar. ¿Cuál es el origen? Entre 1594 y 1749, las familias acomodadas contrataban tutores, muchos de estos extranjeros, para que le enseñaran a leer a sus hijos varones. Tiempo después, ya en 1800, comienzan a incluirse poco a poco a las mujeres. En 1878 se presenta la primera institución privada del país, el Colegio Sagrado Corazón de Cartago. En ese mismo año también aparece lo que es el Colegio Nuestra Señora de Sion. En 1881 tenemos el Colegio Seminario y en 1921 Colegio Metodista. Quede claro que estos no son los únicos colegios que aparecieron en esa época, pero sí fueron los más llamativos. Respecto al marco jurídico de la educación privada, la Dirección de Educación Privada es un órgano adscrito al despacho académico del Ministerio de Educación Pública
cuyo fundamento legal es sustentado en el decreto 38.170-MEP, otorgándole el marco jurídico para su conformación. Esta es responsable de acreditar, supervisar, fiscalizar, inspeccionar y controlar todo lo que son centros educativos en el país. Ahora bien, ¿qué tal vez lo que resalta de los centros educativos? Es su estructura, la inspección estatal. Recordemos que tiene que tener inspección estatal, aunque sean privados. Y por último, la cantidad de instituciones autorizadas. Es algo que se debe considerar, ya que existen muchísimas instituciones en el país, desde preescolar hasta universitario, pero no todas están autorizadas. Con respecto a las diferencias de la educación pública con la privada, diferencias con respecto al presupuesto, si bien la educación pública recibe un presupuesto bastante alto, no es suficiente. Existen muchas necesidades. Hay menos incidencia de repetir el año y abandonar estudios por parte de estudiantes de instituciones privadas en comparación con las instituciones públicas. La calidad de la infraestructura es normalmente superior en los centros educativos privados. Hay centros educativos públicos en el país donde ni siquiera pueden recibir lecciones. El aprendizaje adecuado de un idioma es un punto clave en la educación privada. Es algo muy importante y nos extraña que en la educación pública no tenga esa calidad cuando son los mismos profesionales los que imparten ese tipo de materia. Los centros privados ofrecen más opciones además de las materias básicas y referente también a lo que son talleres, lo cual no se ofrece en la educación pública. Y el ambiente de trabajo y el estímulo es un aspecto importante. Hay que considerar, si bien en la educación pública un docente tiene más estabilidad que en lo que es una institución privada, en la institución privada muchas veces reciben más estímulos que en la institución pública. Hasta aquí el tema sobre instituciones públicas e instituciones privadas y su normativa. Les agradezco mucho la atención. Yeah.